Tener una serie de compuestos redox que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿ya? Uno de los más importantes es el par redox hierro 3, hierro 2. Otro par redox que también es bastante importante es el par redox de cobre 2 con cobre 1. También, por ejemplo, el de manganeso, que vimos en la clase pasada, manganeso 3, manganeso 2. También podríamos tener el complejo, el par redox que era de cromo 6, lo voy a escribir así, que era de cromato, con cromo 3, que les dejé de tarea que vieran la película de Karen Brockovich. El complejo de oro 3 más oro 1, que sería más que nada con aplicaciones industriales. Y ya el par redox plomo 3 con plomo 2, que es un poquito más raro. Pero todos estos pares redox que corresponden a metales, obviamente que pueden ser influenciados por equilibrios de formación de complejos, porque sí, aquí existen distintas especies en las cuales el equilibrio complejo puede ser bastante importante, y equilibrio hacia la especie reducida o a la especie oxidada, de acuerdo a cómo sea las constantes de equilibrio, ¿verdad? Entonces, uno de los complejos más importantes es el complejo de hierro 3, hierro 2, cuyo potencial es 0.77 voltios. ¿Ya? Aquí voy a anotar el potencial. 0.77 voltios, un potencial bastante alto. ¿Eso qué quiere decir? Que el equilibrio está desplazado a la reducción de hierro 3 hacia hierro 2. Se puede decir que en la especie de hierro 3 es una especie con un alto potencial oxidante. Tiene avidez por electrones de otras especies que estén en el medio. Y por lo tanto, es importante considerarlo para efectos de predecir, por ejemplo, qué es lo que podría suceder con el equilibrio hierro 2, hierro 3 en presencia de algunos agentes complejantes naturales. Dentro de los agentes complejantes naturales que tenemos, los más importantes son la materia orgánica de descomposición, que tiene muchos grupos que son capaces de formar complejos. Me refiero, por ejemplo, a algunos péptidos, algunos aminoácidos, ácidos carboxílicos que son naturales. En general, la materia orgánica de descomposición tiene una propiedad de complejar, de hacer como esponjas ya de algunos metales y formando complejos bastante estables y algunos de ellos incluso quelatos, o sea, ligandos que pueden formar una unión covalente dativa en varios lugares, por varias partes de su estructura. Por ejemplo, entonces dijimos que este par redox hierro 3, hierro 2 es bastante oxidante, ¿no es cierto? Veamos qué sucede con el par cobre 2, cobre 1, cuyo potencial es 0.15 de reducción, ¿no es cierto? Siempre hablamos de reducción. Entonces, si el potencial es 0.15, lo que podemos decir que en comparación con el equilibrio anterior, con el par redox hierro 3, hierro 2, ya es una especie mucho menos oxidante, mucho menos oxidante. Eso, el cobre 2 tiende a formar cobre 1 por su potencial de semireacción. Sin embargo, todo va a depender de la especie con que se encuentre. Ya no es un potencial tan exacerbado a la oxidación de otras especies como lo hace el par hierro 3, hierro 2. Y obviamente este par, el par manganeso 3, manganeso 2, que ya lo vimos la clase pasada, tiene un potencial bastante alto, es uno de los más oxidantes, su potencial es de 1.5, por lo tanto, obviamente va a tener un potencial muy exacerbado hacia la oxidación. Y este otro potencial es de 1.1, del cromo 3, cromo 6, cromo 3, también es un excelente oxidante, y el potencial del oro 3 a oro 1 es 1.29. Oxidante, el oro 3, tiende a reducirse con bastante facilidad hasta oro 0, ¿no es cierto? Y obviamente aquí tenemos una gran variedad, tenemos un potencial pequeño, que es 0.15, tenemos un potencial intermedio, que es hierro 3, hierro 2, y también tenemos potenciales altos, muy altos, como es el manganeso 3, manganeso 2,
o el cromo 3, 6 al cromo 3. Por lo tanto, cualquiera de estas especies podría formar agentes complejantes, podría formar complejos. ¿Con qué agentes complejantes? Ya, estos serían los pares redox, ¿no es cierto? Lo voy a escribir acá, conformado por especies metálicas y algunos agentes complejantes importantes dentro de por ejemplo, el medio ambiente, las aguas. Las aguas de mar, por ejemplo, tienen la cantidad de materia orgánica y la concentración de hierro 3 y hierro 2 determinan fuertemente el potencial que puedan tener las aguas oceánicas. Y ese potencial es tremendamente importante para la oxidación de la materia orgánica, la presencia de oxígeno, por ejemplo. Y este potencial de hierro 2, hierro 3, regula el potencial del agua de mar y también la presencia de materia orgánica en descomposición. Y la materia orgánica de descomposición en los océanos, obviamente de la vida, ¿no es cierto? De la vida que va, de alguna manera, teniendo ciclos donde la materia orgánica, donde los organismos vivos se descomponen, ¿no es cierto?, al morir, y al descomponerse o a pasar a aguas profundas, la concentración de oxígeno obviamente va a disminuir bastante, y la concentración de hierro 3 sería uno de los principales agentes oxidantes que puede empezar a oxidar a la materia orgánica. Y también el hierro 3 puede empezar también a complejarse. Y cuando se compleja el hierro 3, obviamente va a cambiar su potencial. Entonces, estos agentes complejantes, la pregunta que tendríamos que hacernos hoy día, ¿cómo afectan a el potencial? El potencial redox, ¿verdad? De las especies anteriores, de esas especies metálicas. Entonces, ¿qué agentes complejantes podríamos rescatar? Partamos del más simple. Por ejemplo, tendríamos al oxalato, ¿verdad? El oxalato es un ácido carboxílico, ¿ya? Es un ácido carboxílico bastante difundido. Lo voy a dibujar de otra forma: carbono con oxígeno con un doble enlace, un grupo carboxílico, después acá. Esto sería el oxalato. Eso sería el oxalato. Bueno, y si empezamos a aumentar el número de carbonos, podríamos colocar, por ejemplo, al tartrato, que tendríamos otro carbono acá, un grupo carboxílico nuevamente, y después tenemos carbonos, y obviamente vamos a tener acá otro grupo carboxílico, tartrato. Son compuestos quelantes, altamente quelantes. Otro compuesto quelante es el citrato, ¿no es cierto? El citrato sería también un grupo doble enlace, un grupo carbonilo, ¿no es cierto? Un grupo carboxilo, perdón, unido a un carbono que tiene otro grupo carboxílico acá. Y acá tiene un OH y después carbono. Ahí. Esto sería el citrato. Y existe otra variedad de ácidos carboxílicos, dentro de los cuales, por ejemplo, el sintético es el EDTA, ¿verdad? El EDTA, que tiene 4 grupos carboxílicos, y todos estos grupos carboxílicos, pueden, el EDTA, si es que me acuerdo cómo se escribe, O2H, después tiene un nitrógeno, y aquí tiene otro nitrógeno acá, y acá tiene nuevamente 2 grupos carboxílicos. ¿Ya? Entonces, este EDTA también es un grupo quelante con 4 grupos quelantes. El ácido cítrico tendría 3, pero efectivamente casi siempre opera con 2, el tártico con 2, el ácido tártico, y el ácido oxálico también con 2. Y todos estos agentes quelantes que pueden estar en la naturaleza podrían modificar el equilibrio redox, por ejemplo, del hierro 3 y hierro 2. Analicemos. Entonces voy a reescribir el equilibrio de reducción más un electrón.
Esto da hierro 2 y su potencial dijimos que era 0.77. Entonces, lo que uno puede preguntarse es lo siguiente. Uno podría preguntarse qué sucedería si estos agentes quelantes forman complejos mayoritariamente con hierro 3, o pueden formar con los dos, pero van a tener distintas constantes de estabilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a expresar un equilibrio que se forma con hierro 3 y vamos a decir que lo que se hizo acá se formó un complejo. Un complejo, por ejemplo, con oxalato, vamos a decir. Entonces, se formó un complejo con oxalato, con el hierro 3, que es así, ¿ya? Tiene tres cargas, 1, 2, 3. Negativa sería el trisoxalato ferrato, ¿no es cierto?, de hierro 3. Entonces, este ion complejo de hierro y oxalato, va a formarse y ¿qué es lo que va a producir? Va a producir un desequilibrio de este par redox. Este par redox, si está en condiciones totalmente ideales, sin ningún agente quelante, a un pH 0, ¿no es cierto?, a una concentración de protones 1, el equilibrio sería de 0.77 voltios. Y uno puede decir que el equilibrio está desplazado a la formación de hierro 2. Sin embargo, ¿qué sucede cuando formamos un complejo como este complejo de oxalato y hierro 3? Obviamente va a disminuir la concentración, ¿verdad? Disminuye la concentración de hierro 3 y el equilibrio tendría que desplazarse hacia la izquierda o hacia los reactivos, hacia la concentración del hierro 3 disminuiría. Y por lo tanto, a través de la disminución de la concentración de hierro 2, tendería a compensar esa relación que debe existir entre las dos especies. ¿Ok? Entonces, obviamente vamos a decir que el complejo va a afectar. Y sí, también podría formarse otro complejo, lo voy a escribir de otro color, se podría formar por disminución de la concentración de hierro 2, se podría formar otro complejo, por ejemplo, con el mismo oxalato. Aquí, voy a notar, este sería 3, ¿verdad? Y este sería 2 por 3, 6, sería 4 menos. Este sería. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Obviamente, esto va a depender del juego de las constantes. Aquí hay una constante de formación, voy a ponerle 1, y aquí tenemos otra constante de formación, que voy a colocarle 2. Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio si colocamos un agente complejante? Obviamente se va a desplazar el equilibrio hacia el complejo o hacia la especie metálica que tenga el complejo más fuerte, porque es el más afectado en el cambio de su concentración en este equilibrio redox. No sé si está claro esto. Entonces, siempre vamos a tener que tener presente con qué otras especies están en conjugación o en contacto estas especies químicas metálicas que forman parte de un par redox. Dicho eso, vamos a calcular que ustedes van a ver, por ejemplo, que si tenemos un agente quelante y si tenemos a un agente complejante, o nosotros lo podemos incluir, y si somos químicos y somos buenos químicos, vamos a poder desplazar los equilibrios redox hacia nuestra conveniencia, hacia donde ustedes quieran que vaya. Yo puedo desplazar este equilibrio y hacer, por ejemplo, al hierro 3 más oxidante. ¿De qué forma? Agregándole al medio un agente complejante que disminuya la concentración de hierro 2, ¿ya? Y que por lo tanto desplace este equilibrio hacia la derecha. Y este potencial debería aumentar. ¿Les parece? También podría desplazarlo y decir, no quiero que sea tan oxidante y lo voy a desplazar hacia la izquierda y tendría que formar un complejo más estable con el hierro 3. Y el potencial, obviamente, el potencial acá bajaría. ¿Les parece? Eso es como intuitivo, ¿no es cierto? Estoy dando una explicación que es relativamente intuitiva. Y ahora vamos a hacer algunos cálculos numéricos y antes, dicho eso, no sé si hay alguna consulta en este sentido. ¿Hay alguna consulta? Vamos a hacer unas breves conclusiones. La primera conclusión sería que el par hierro 3 y hierro 2 tienden a formar termodinámicamente, tiende a
ser oxidante, ¿no es cierto? Ese en forma natural. Tiende a ser oxidante. El hierro 3 tiende a ser bastante oxidante y el potencial es bastante grande, ¿no es cierto? 0.77 voltios. Ok, también es importante reconocer que el equilibrio redox en agua también es influenciado, este equilibrio ya también puede ser influenciado por otras especies. Entonces, por ejemplo, las especies de quelantes, ligandos, pueden ser incluso ligandos quelantes o no quelantes, da lo mismo. Ya, ligandos en general, voy a subrayar la palabra ligando, ligandos pueden desplazar o alterar este equilibrio. Este equilibrio redox. Ok, entonces también podemos decir que agentes naturales, agentes complejantes que son naturales, van a afectar van a afectar o van a influir sobre este equilibrio. ¿Cuáles son los agentes complejantes más importantes en la naturaleza, por ejemplo? Por ejemplo, el ácido húmico. El ácido húmico es una especie genérica que proviene de materia orgánica en descomposición y que tiene muchos grupos funcionales, no solamente grupos carboxílicos, tiene grupos hidróxidos, tiene grupos amino, tiene grupos amida. Es en general una molécula que su estructura no está muy bien definida, ni siquiera una molécula, es un compuesto grande, ya, que puede tener distintas formas, pero se ha caracterizado o se ha hecho un modelo de su estructura química. Y se conoce como el ácido húmico o humus, que es del latín que viene de suelo, ¿no es cierto? Suelo orgánico, humus. También existen ácidos resínicos, por ejemplo. Resínicos que provienen de, por ejemplo, del pino insigne, de la descomposición de las hojas o de la madera de pino insigne y forman una especie de resina de la corteza, ¿ya? Y tiene una serie de ácidos, por el ácido abiético, por ejemplo, el ácido pimárico, el azoico, ácidos grasos o ácidos carboxílicos, ¿ya? Son compuestos orgánicos con anillos aromáticos y con grupos carboxílicos, los ácidos resínicos en general. Ahí vamos a decir el abiético, ¿ya? El ácido abiético, uno de los más importantes, el pimárico y también el ácido azoico. También existen una serie de otros ácidos carboxílicos que son menores, que son importantes. Son importantes porque están presentes siempre en la naturaleza. Por ejemplo, el acetato, que viene del ácido acético, ¿no es cierto? El acetato, bueno, ya lo vimos, el tartrato, el oxalato. El oxalato, el cítrico. También existe, por ejemplo, el butírico, el ácido valérico, ¿ya? Y todos esos ácidos, el más simple de todo es el fórmico, ¿no es cierto? Voy a colocar acá el fórmico, que es simplemente un hidrógeno, un carbono y un grupo carboxílico, ¿verdad? Entonces, el butírico, por ejemplo, sería de 4 carbonos, CH3, CH2, CH2, y acá tendría un grupo carboxílico. Ese sería el butírico y el valérico sería de 5 carbonos. Y ahí está. Y todos estos ácidos pueden formar complejos, principalmente con hierro 3, también con hierro 2, pero sus constantes de formación son bastante menores. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día va a ser un ejemplo donde vamos a hacer cómo reacciona la especie hierro 2, hierro 3, cómo se desplaza el equilibrio en función de la concentración de un agente complejante tan simple como el oxalato. ¿Les parece? Entonces, vamos a plantear el equilibrio para comenzar. Voy a cerrar acá.
esta parte, y vamos a anotar como título ¿cómo se puede desplazar en un equilibrio redox en función de los agentes complexantes? Y vamos a usar como modelos a el par redox hierro 3 y hierro 2. Ahí está, el par hierro 3 y hierro 2. Entonces, a un par hierro 3, hierro 2 le vamos a incluir, vamos a trabajar solamente con esa semireacción para no complicarlo, después le vamos a colocar la semireacción de oxidación. ¿Les parece? Entonces, vamos a plantear el equilibrio, como lo hice anteriormente, que la especie de hierro 3 más un electrón da hierro 2 y anoto inmediatamente su potencial. ¿Ok? Entonces vamos a colocar qué sucede en términos de la ecuación de Nernst. E sería el E0, ¿no es cierto? Menos el 0.059 dividido. Ahora, como tiene un electrón esta semireacción, solamente colocamos un 1 acá, y colocamos el logaritmo, y ahora veríamos la relación entre las dos especies. La relación entre el hierro 2 partido por el hierro 3. ¿Les parece? El hierro 2, hierro 3. Ok, y si nosotros formamos ahora un complejo, ¿ya? Un complejo, y queremos, por ejemplo, desplazar, hacer que el hierro 2 sea un poquito más oxidante, por ejemplo, o el hierro 3 sea menos oxidante, lo podemos plantear en cualquiera de esos términos, tendríamos que plantear un equilibrio. Entonces vamos a agregar, si se agrega oxalato al medio. ¿Ya? Esto lo vamos a plantear así. El oxalato es C2 o 4 menos menos, ¿verdad? Este sería el oxalato. Tiene dos grupos carboxílicos, como lo mencioné anteriormente. Ahí. Tiene dos grupos carboxílicos. Voy a chequear algo. Si está bien. Y acá le puse uno. Sí. Ok. Entonces, lo que estamos agregando es agregar oxalato al medio. Y vamos a suponer lo siguiente. ¿Ya? Si oxalato, vamos a decir, si oxalato forma complejos, forma complejo, principalmente con hierro 3. O sea, vamos a descartar el posible complejo que se forma con hierro 2, solamente para simplificar el tema. ¿Cómo podríamos asumir esto? Entonces vamos a decir que el hierro 3 más 3, vamos a plantear el equilibrio ahora. Lo que voy a hacer, voy a plantear el equilibrio de formación de complejos, que ya estamos familiarizados con esto. Entonces, voy a poner un poquito más acá. Ya, entonces voy a escribir acá 1. Se plantea el equilibrio de formación. De formación del complejo. ¿Ok? Del complejo. Entonces, sigo planteando el equilibrio de formación. El oxalato tiene dos cargas negativas porque va a interaccionar con el hierro 5 toses. Con el hierro en su grupo carboxílico, ¿no es cierto? Entonces va a formar este complejo. Esto tendría una carga de 3 negativo. Listo, ahí está el complejo y tiene una constante de formación, ¿no es cierto? Esta es la formación del complejo y por lo tanto le aplicamos una constante de formación. Y esa constante de formación tiene un valor de 1,6 por 10 elevado a 20.
1,6 por 10 elevado a 20. O sea, ¿qué creen ustedes? Es un complejo bastante estable, ¿verdad? Entonces va a tender el hierro 3 va a tender a formar complejo prácticamente en un 100%, ¿verdad? Y lo que uno puede hacer es agregar también excesos de la concentración de oxalato. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a despejar la concentración del hierro 3 en función de la concentración de este complejo. Entonces vamos a decir que la constante de formación va a ser igual a la concentración del complejo, ¿verdad? Ahí estaría el complejo y dividido todo esto por la concentración del agente complejante, que sería el oxalato, que tiene dos cargas negativas. Pero esa concentración estaría elevado a 3. ¿Ok? Entonces, y también 1 partido por la concentración de hierro 3. Entonces aquí tenemos la relación entre complejo y hierro 3, ahí tenemos una variable, ¿no es cierto? La relación que hay entre hierro complejado y hierro libre. A este le llamaríamos hierro libre. Y a este hierro a la forma de complejo. ¿Ok? Entonces, lo que uno puede hacer ahora es despejar la concentración de hierro libre. Por lo tanto, me quedaría igual, que la concentración es igual a la concentración del agente complejante, perdón, del complejo, dividido por la concentración de el oxalato, ahí sí, el agente complejante, y obviamente 1 partido por Kf. Y ahí estaría. Esa sería la relación de la concentración, cómo podríamos interpretar la concentración de hierro 3, la nueva concentración de hierro 3. Ok, entonces lo que podría hacer ahora es volver a plantear la ecuación de Nernst. Entonces se vuelve a plantear la ecuación de Nernst. Y lo que vamos a tener ahora es que la ecuación de Nernst es igual a E0 menos 0.059 dividido por 1. Y ahora anotamos las especies, ¿verdad? La especie de ese sería hierro 2. Y dividido ahora por el hierro 3, que está expresado en función de la concentración de el complejante y la KF, que es la que más me importa. Entonces, partido por la concentración de complejo. ¿Ya? Y ahora por la concentración de oxalato y por la concentración por KF. Eso sería. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a expresar toda esta ecuación solamente en función de la constante de formación. Entonces, vamos a suponer que la concentración de oxalato lo vamos a dejar en 1 molar para que no nos moleste. Y vamos a decir que la concentración de hierro 2 va a ser igual a la concentración de el hierro a la forma de complejo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente me simplifica todo este cálculo. Me queda que E0 es igual a menos 0.059 dividido por 1 por el logaritmo de simplemente KF. Simplemente KF. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? KF es igual a 1.0 elevado a 20. Es más o menos 20, ¿no es cierto? Entonces lo que me está diciendo ahora es que este potencial menos es 0 menos 0.059 por el logaritmo, ¿no es cierto?, de la KF. Y el logaritmo de la KF va a ser muy parecido a 20, 20.2 creo que es, ¿ya? Y esto me da un valor mucho más bajo, ¿ya? Me da un valor mucho más bajo. No sé cuánto da en realidad, voy a calcular. Sería 0.059 por 20.2. Entonces sería 0.77, que sería el valor, menos 1.19. ¿Ya?
Entonces sería 0.77 menos 1.19. Que quedaría menos 0.42 voltios. Entonces, lo que puedo decir ahora es lo siguiente. Si uno lo quisiera resumir, podríamos decir que el par redox hierro 3, hierro 2, en presencia de un agente complejante, ya 1 molar, va a tener un potencial que va a variar desde 0.77, ¿ya?, hasta menos 0.42 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que ese par redox, simplemente por la incorporación de un agente complejante, pasa a ser un par redox oxidante a uno que es reductor. ¿Se entendió? Pasa de oxidante a ser un reductor. ¿Por qué? Simplemente por el desplazamiento del equilibrio, ya el desplazamiento del equilibrio, que uno lo podría representar así. Si quisiera, tengo el equilibrio más un electrón, da hierro 2 más. Lo que estamos haciendo acá es producir un complejo ese complejo ya bastante estable, con una constante de formación muy estable, más o menos de 10 elevado a 20, voy a colocar acá, más o menos 10 elevado a 20, ¿ya? Y lo que va a producirse acá es una disminución de la concentración de hierro 3 y por lo tanto el equilibrio se va a tender a desplazar hacia la izquierda. Y por lo tanto el potencial, este potencial pasa de 0.77, inmediatamente pasa a menos 0.42 voltios. ¿Se entendió? ¿Ok? Está demostrado numéricamente entonces que el equilibrio redox puede ser afectado en forma bastante importante por la presencia de agentes complejantes. Ahora, este ejercicio se vuelve mucho más bonito cuando uno incorpora que hay dos complejos, ¿ya? Uno de hierro 3 y uno de hierro 2, pero para simplificar esta clase, para hacerla un poquitito más llevadera y entendible, solamente afecté una sola especie del par redox, ¿ya? Para que ustedes vean que se desplaza el equilibrio notoriamente hacia la formación de hierro 3 y eso hace que el potencial oxidante en el inicio del hierro 3 se disminuya a convertirlo en un par redox que es reductor y no oxidante. O sea, uno puede transformar todas las características prácticamente de ese par redox simplemente agregando una especie que altere el equilibrio. ¿Ok? Entonces, pero como en realidad plantear esto en términos de semireacciones, uno puede cometer un error conceptual porque, como les dije en la clase anterior, siempre las ecuaciones redox hay que referirlas a no solamente a una semireacción, sino que a una reacción que involucra la reacción de oxidación y la semireacción de oxidación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora en la siguiente parte del ejercicio es incorporar otra especie química que haga las veces de una especie, por ejemplo, oxidante. Entonces vamos a plantear un equilibrio que naturalmente o termodinámicamente es negativo y nosotros lo vamos a forzar a que sea positivo. Entonces, vamos a empezar otra sección. ¿Profe? Sí, dígame nomás. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué ocupamos la ecuación de Nernst del par de hierro y no como de la nueva ecuación, la que ya tenía como incorporado el complejo? Sí, me parece que lo hicimos. A ver, déjeme revisar. Muy buena su pregunta. Aquí está. La voy a marcar. No sé si se refiere a eso. Aquí nosotros dijimos que en el número 2 se plantea la ecuación de Nernst incorporando la ecuación, el complejante, ¿verdad? Y la formación del complejo. Entonces planteamos esta ecuación. Ahí. Esa es la ecuación de Nernst, ¿ya? Donde se incorpora la ecuación o la reacción química de formación del complejo. ¿Es esa su pregunta?
Sí, pero es que no sé por qué usábamos con un electrón, entonces Sí, por eso correcto. como que, no sé, se Claro, me había complicado. no se preocupe, mire, aquí un electrón, este un electrón, te lo voy a dejar marcado acá. Ese electrón viene de el comienzo acá. Ahí. Un electrón, o sea, el hierro 3 más un electrón pasa a hierro 2. Aquí está planteada la ecuación de Nernst de la semirreacción, ¿verdad? Y después cuando incorporamos el equilibrio de la formación del complejo, ahí está el equilibrio de formación del complejo, despejamos la concentración de hierro 3 en función de su complejo y después planteamos nuevamente en el número 2 la ecuación de Nernst e incorporamos las especies que regulan este equilibrio. ¿Le parece? Ah, ya, sí. Y ¿Ya? entonces ahí los electrones no cambian. No, no cambian porque seguimos con la misma semirreacción. Estamos trabajando solamente con la reacción de hierro 3 más un electrón da hierro 2. Simplemente eso. Ah, ya. Permanecemos Muchas con un gracias. electrón. De nada, encantado. Bien, vamos a plantear entonces ahora la ecuación. Como debe ser. Vamos a incorporar una ecuación una reacción química que termodinámicamente no está favorecida. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que queremos que el hierro 3, ups, aquí está, vamos a decir, cómo plantear un equilibrio redox con las semirreacciones, ¿ya? O que incluya semirreacciones de oxidación, obviamente, y reducción. Entonces, para eso vamos a plantearlo con una reacción. Creo que yo lo tenía por acá. Sí, tenemos, por ejemplo, este par, el hierro 2, que va a oxidarse a hierro 3 y va a liberar un electrón. ¿Ok? Y eso lo vamos a tratar esa reacción vamos a tratar de hacerla con un oxidante, ¿les parece? Pero con un oxidante que sea relativamente suave. No quiero incorporar oxígeno, porque el oxígeno obviamente va a oxidar al hierro 2 a hierro 3. No hay problema. Sin embargo, o uno podría decir, y el hierro 3 va a reducir al oxígeno. Bueno, pero vamos a colocar algo más suave. Por ejemplo, el yodo. No sé si han usado alguna vez yodo para curarse una herida. Antes lo usábamos mucho, ¿ya? Entonces es un oxidante, ¿ya? Entonces el yodo pasa a yoduro, ¿ya? Y obviamente esto tiene que realizarse con un electrón. Entonces aquí voy a colocar un medio para que quede balanceado el electrón y sigamos trabajando y no se confundan, sigamos trabajando con un electrón. Entonces voy a colocar un medio. Entonces yodo sería la especie oxidante y hierro sería la especie reductora, ¿verdad? Yodo le saca un electrón al hierro 2 y pasa a hierro 3. Y obviamente esto va a dar negativo. Entonces el potencial del hierro 3 al hierro 2 era 0,77 positivo. La pregunta es, ¿cuál sería el potencial del inverso? Hierro 2 a hierro 3 de esta semirreacción? Voy a colocar acá potencial. Entonces esto sería menos 0,77, ¿verdad? Y el potencial de yodo a yoduro lo vimos ayer. Es un potencial de reducción. En general el yoduro es un buen reductor, ¿ya? Y su potencial acá es más 0,54. ¿Ya? Más 0,54. Eso quiere decir que el yodo tiende a estar como yoduro, naturalmente. Ahora, si yo sumo estas dos reacciones, esas dos semirreacciones, obviamente, como ustedes saben, va a dar negativo. Entonces tengo 0,77 menos 0,77 más 0,54. Esto me da un potencial negativo, ¿verdad? 0,2, 2, 7,
4 me da 3. ¿Ok? Menos 0.23 voltios. Ese sería el potencial estándar de esta reacción. Se me olvidó escribir la reacción. Aquí va. El hierro 2 más un agente oxidante suave, un medio voy a colocar, eso va a dar hierro 3 más yoduro. Y nosotros sabemos entonces cuál sería la conclusión, solamente viendo los potenciales termodinámicos. Si este potencial es menos 0.23, la conclusión de ustedes debiera ser que esta reacción no se produce. O sea, el yodo no es capaz de oxidar al hierro 2, o también el hierro 2 no es capaz de reducir al yodo. ¿Les parece? Pero nosotros no nos quedamos con esa respuesta, sino que tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? La pregunta es, ¿cómo se puede desplazar? ¿Cómo desplazar este equilibrio, ya, a una reacción espontánea? Espontánea. Eso quiere decir, ¿cómo puedo desplazar el equilibrio hacia la derecha? Es decir, este equilibrio está desplazado hacia la izquierda, ¿verdad? Termodinámicamente me dice que el hierro 3 más yoduro tiende a formar hierro 2 con yodo. O sea, esto me está diciendo lo siguiente, que este equilibrio está desplazado hacia acá. ¿Por qué? Por este valor. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sigamos entonces. ¿Cómo podemos desplazar este equilibrio hacia la derecha? Y ya lo vimos recién, por eso hice la breve introducción antes de comenzar con este ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes deberían darme acá? ¿Qué especie puedo modificar desde este equilibrio, sacarlo del equilibrio o disminuirlo? La respuesta debiera ser, nosotros debiéramos sacar de este equilibrio, disminuyendo o sacando del equilibrio, removiendo cierta concentración de hierro libre, para desplazar este equilibrio, y este equilibrio se va a desplazar hacia, como dice la flecha, hacia la derecha. ¿Te parece? Profe, ¿también ¿Sí? se podría sacar el yodo? Sí, por ¿también supuesto. funcionaría? Sacando, no, si saca el yodo, se desplaza hacia la izquierda. No, o sea, el yoduro, perdón. Sí, claro, por supuesto. Sacar el yoduro. ¿Y eso cómo podría ser? Podría ser, por ejemplo, agregando un poquitito de plata, y forma el yoduro de plata, forma un precipitado y se va. Pero eso es como precipitación. Si ustedes quieren buscar un complejo con yoduro, uno podría buscar, por ejemplo, agregar un poquitito de mercurio 2, ¿verdad? O plomo 2, que forman complejos bastante estables con yoduro. Y esos complejos deberían desplazar también este equilibrio, como usted dice, hacia la derecha. ¿Ya? Bastante bueno. Sí, muy bien, podría ser. ¿Sí? Entonces los complejos cumplen más o menos la misma función que el precipitado, de desplazar los equilibrios. Claro, por supuesto. Claro, claro, exactamente. Muy buena intervención. Lo que sucede acá es que cualquier especie que altere el equilibrio va a alterar también el potencial redox de este par redox. Este equilibrio se puede alterar por, como vimos en la clase pasada, por una semireacción, por ácido-base, se puede alterar por agentes complejantes, como estamos viendo ahora, o también se puede alterar por agentes precipitantes, que van a sacar especies de la reacción, van a remover o van a disminuir su concentración y van a tender a desestabilizar los equilibrios y esos equilibrios tienden a estabilizarse y por lo tanto van a tender a favorecer las reacciones. El hierro 2 en este caso se empezaría a oxidar para formar el hierro 3 y eso lo vamos a comprobar ahora si es que sucede calculando el nuevo potencial termodinámico de esta semireacción, de esta reacción química. ¿Me parece? Pero claro, por supuesto. Después vamos a hacer un ejemplo, si el tiempo nos permite, vamos a hacer un ejemplo de cómo se puede alterar este equilibrio, quizá el mismo equilibrio, agregando o incorporando un agente precipitante. ¿Ya? Y imagínense ustedes, si tuvieran un sistema donde existieran este par redox, hierro 2 y hierro 3, con agentes complejantes, que pueden complejar hierro 2 y hierro 3, que ya sería un poquito más complicado que lo que acabamos de hacer, y además agentes precipitantes.
de hierro 2 y hierro 3. Y así de complejo se puede tornar esto, pero para construir ese conocimiento tenemos que empezar desde abajo. ¿Ya? Entonces vamos haciendo, primero empezamos con una reacción de semi-reacción, después ahora le estamos incorporando un par, ¿no es cierto? Una reacción de oxidación y una reacción de reducción para calcular el potencial final. Ok, entonces, ¿cómo sería esto? ¿Ya? ¿Cómo se desplazaría este equilibrio? Entonces, tenemos la reacción y lo que a mí me conviene acá es escribir la ecuación de Nernst nuevamente. E sería E0, pero ahora sería el E resultante, ¿no es cierto? El resultante entre estas dos semireacciones, el E0 resultante menos 0.059, los electrones siguen siendo 1, y ahora coloco el logaritmo de las especies que son productos, que sería el hierro 3+, con el yoduro, y esto todo dividido por la especie de hierro 2+. Y yo. Y esto obviamente elevado a 1 medio. Y ahí estaría expresada la ecuación de Nernst en función de la concentración de las especies presentes en el equilibrio. Entonces, lo que puedo plantear ahora, para continuar el ejercicio, lo que podría plantear ahora sería de qué manera puedo incorporar o reemplazar la concentración de hierro 3. ¿Ya? Entonces lo habíamos calculado ya. Entonces voy a decir acá sí. La concentración de hierro 3 más es igual a ¿qué? ¿La teníamos calculada por ahí? Voy a ver. Teníamos calculada la concentración de hierro 3 por acá abajo. Aquí está. Es igual a la concentración del complejo dividido por la concentración de oxalato y dividido por eso. Ya, entonces vamos a incorporar a este equilibrio se incorpora el ion oxalato. ¿Les parece? Se incorpora el ion oxalato. ¿Y qué va a suceder acá? ¿Qué sucedería para ustedes? ¿Se forma el complejo? Se forma el complejo, lógicamente. Entonces ahora lo que habría que hacer acá es definir ahora cómo quedaría esta expresión. Si la concentración, la formación, lo puedo plantear de nuevo, para que nadie se confunda. Formación del complejo. Y la formación del complejo lo voy a escribir nuevamente, hierro 3 más 3 veces el ion oxalato, va a formar el complejo. Pero fue una consulta. Dígame nomás. La constante de ese complejo que se va a formar, de ese que está en pizarra, es mayor que la constante del que se forma con hierro 2+, ¿cierto? Sí, nosotros estamos haciendo ahora, para hacer este ejercicio, yo estoy intencionalmente despreciando la constante del equilibrio de oxalato con hierro 2+. Estoy haciéndolo un poquito más simple. Vale. ¿Ya? Entonces, la concentración, dijimos, o sea, la constante de complejamiento era 1,2 por 10 elevado a 20, que es bastante alto. ¿Ya? Y aquí, obviamente, voy a despejar la concentración de hierro 3, que lo voy a hacer directamente en la ecuación de Nernst. Entonces digo que E resultante es igual al E0 resultante. Que me quedó feo eso. Espero que ustedes me entiendan, ¿eh? Porque yo tengo pésima caligrafía. Ya, ok. Sería el E0 resultante menos el 0,059 dividido por 1 por el logaritmo. Y aquí empezamos a anotar todas las concentraciones. Aquí me quedaría por la concentración del complejo, ¿verdad? Esa sería la concentración del complejo. Por la concentración de yoduro, si es que me permiten hacerlo así.
ya, por la concentración de yoduro, ¿correcto? Ahí arriba está, dividido por la concentración de hierro 2+. Pero acá me falta la expresión del complejo. Ah, claro. Antes de anotar la concentración de hierro 2+, voy a terminar la concentración del hierro 3. Y esto dividido por la concentración de oxalato elevado a 3 por la concentración de, ahora viene la KF, eso ahí. Y ahora sí, por la concentración de el yoduro, ¿ya? El yoduro y por la concentración del yodo, elevado a 1/2. Y ahí estaría toda la parafernalia. Me falta solamente el hierro 2. Se me está olvidando. Ya, no me falta ninguna especie, tenemos 4 especies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, correcto. Entonces aquí está la especie, este sería el hierro 3, que fue reemplazado de la ecuación anterior, de la formación de complejo, el yoduro, el yodo y el hierro 2. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es 0. El ER va a ser igual al E0, R, menos el 0.059 por el logaritmo. Y ahora lo que vamos a decir que vamos a aplicar la misma igualdad anterior. Vamos a decir que esta ecuación, la concentración de el complejo, de este complejo, va a ser igual a la concentración del hierro 2, el oxalato también, el yoduro, va a ser igual a la concentración de yodo, y todo esto 1 molar, ¿ok? Y la concentración de oxalato también lo vamos a hacer 1 molar. Entonces ahora me va a quedar representado este solamente como 1 partido por KF. Toda esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia con la parte anterior? Que aquí tengo el potencial resultante de las dos semireacciones. Pero estoy incluyendo todo el equilibrio dentro de esto. Entonces me quedaría el ER, sería igual a, esto da, ¿cuánto da? Menos 0.23, menos 0.23 voltios, menos 0.059 por el logaritmo de, voy a pasar la KF para arriba, ¿ya? Me quedaría a la KF por menos, elevado a menos 1, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que decir ER menos 0.23 menos, y aquí el 1 lo voy a sacar del exponente por menos 1, logaritmo de KF, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que tengo es simplemente el menos logaritmo de KF, no sé si me siguen. Lo que tengo ahí es el menos logaritmo de KF. ¿Ya? Este es un por que lo voy a sacar, que me está molestando ahí, sino que voy a colocar un verdadero por. ¿Ya? Lo que hice fue pasar el exponencial, el menos 1, lo pasé hacia acá. Y ahí me queda súper fácil, ¿no es cierto? R es igual a menos 0.23 menos 0.059 por PKF. Entonces, si yo digo que el KF es igual a 1,6 por 10 elevado a 20, el PKF sería igual al menos logaritmo del KF. ¿Ya? Y eso es, según entiendo yo, menos 20,2. Exactamente, ya lo habíamos calculado ya. Menos 20,2. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que el R, el potencial resultante de esa semireacción que era negativa, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta reacción tenía un potencial negativo, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahora. Menos 0.23 menos 0.059 por, ¿ya? ¿Cuánto dijimos? 20. 20,2.
y eso me da 0.96, más 0.96 voltios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esa reacción que inicialmente era 0.93, ahora pasa a ser más 0.96. Profe, en el ejercicio anterior creo que puso el KF, lo puso de una vez en la parte de arriba y entonces no usó el -1. O sea, en el No, claro, ejercicio anterior. lo puse arriba porque cuando hice el ejercicio estaba arriba. Siempre estuvo arriba, siempre estuvo con un potencial, o sea, con un exponencial positivo. Por eso, ¿ya? Ahora invertí la reacción. En el ejercicio anterior trabajamos con la semi-reacción de hierro 3 a hierro 2. Y ahora, si usted se fija, estamos trabajando en la pizarra, estamos trabajando con la reacción inversa. Y por lo tanto, ese KF pasa del numerador al denominador en la ecuación de Nernst. ¿Se da cuenta? Ya, vale. Claro, pues eso es. Que yo lo invertí un poco para hacer este ejercicio que les diera un potencial negativo, ya como un ejemplo, una reacción que no sucede, ya que claramente no es espontánea, aquí no es espontánea, ya esta reacción claramente no es espontánea, simplemente agregando en el equilibrio una especie complejante de hierro 3, disminuimos la concentración de hierro 3 acá y llegamos a la conclusión que ahora sí esta reacción completa tiene un potencial que sí es espontáneo y suma más 0.96. ¿Les parece? Solamente agregando un complejante se desplaza el equilibrio y esa reacción que no era favorecida termodinámicamente se hace espontánea. Y eso es lo interesante de este ejercicio. ¿Les pareció? ¿Tienen alguna consulta acá o no? Lo voy a colocar totalmente acá en la pizarra. Voy a tratar de integrar a ambos ejercicios. Se va a ver un poco chiquitito, pero ustedes lo pueden ver. Ahí estaría. ¿Ya? Entonces primero estamos en una condición de semi-reacción, solitario, el hierro 2, hierro 3, planteado como hierro 3 hacia hierro 2, como debe ser planteada la ecuación de la semi-reacción, como siempre como una reducción. Ahora, en la segunda parte, ¿cómo afecta el equilibrio a un par redox que tiene otro par redox, que es el yoduro-yodo? Y en esta parte calculamos o recalculamos cuál sería el potencial de una reacción no espontánea a la cual incorporamos un agente complejante que desplaza el equilibrio hacia la derecha. Y el resultado, incorporando la ecuación del complejo, de formación de complejo, en la ecuación de Nernst, el resultado da una ecuación que finalmente es bastante espontánea. Y sucede. ¿Les parece? ¿Estamos claros, no? ¿Alguna consulta? No puede ser que esté todo tan claro. No me ha pasado nunca en este curso. Ahora, esto uno se puede ejercitar. Sería súper bueno que ustedes ejercitaran y colocaran, por ejemplo, este mismo par redox, hierro 3, hierro 2, le incorporaran tartrato y buscaran las constantes de complejamiento del tartrato, tanto del hierro 2 y el hierro 3. Y ahí, comparando las constantes, ustedes deciden si es que les conviene incorporar ambas constantes o solamente incorporan una para simplificar el ejercicio. Después pueden colocar cobre 2, cobre 1, ¿ya? Después pueden colocar plomo 3, plomo 2, cromo 6, cromo 3, ¿ya? En el caso del cromo 6, que sería cromato, obviamente no va a formar un complejo, solamente van a formar complejos con cromo 3, ¿verdad? Ok. Bien, si no hay preguntas, me gustaría que pasáramos a una consulta que se hizo anteriormente, que era cómo influye en el equilibrio redox la formación de compuestos insolubles o la formación de precipitados, ¿no es cierto? Y una de las cosas que se ve en el práctico, voy a tratar de encontrarlo por acá, en el práctico se ve un equilibrio donde se precipita también hierro, me parece.
Exactamente, hierro a la forma de complejo, exactamente. Entonces vamos a trabajar con otro par redox que es bastante similar, pero es un par redox de complejos, ¿ya? Donde está el hierro 2 y el hierro 3 a la forma de complejo, con dos complejos que tienen una constante estabilidad, y tratamos de realizar una reacción que no es espontánea y obviamente nos vamos a dar cuenta que no resulta, que no sucede la reacción, termodinámicamente no está favorecida, y agregamos un agente precipitante y se forma, esa reacción se hace positiva por desplazamiento del equilibrio. ¿Ok? Puedo comenzar, entonces, si no hay más preguntas, puedo comenzar. Entonces voy a hacer una pequeña demarcación acá para orientarme solamente en la pizarra. Ok, entonces vamos a plantear lo siguiente. ¿Puede el equilibrio redox ser afectado, influenciado por el equilibrio de precipitación y solubilización? Que no hemos visto todavía. Yo sé que no lo hemos visto, por eso voy a hacer un ejercicio bastante simple que solamente incorpore el producto de solubilidad de una sal. Entonces planteamos la pregunta. ¿Puede influir el equilibrio redox puede influir al equilibrio redox la presencia de compuestos insolubles? O la formación de compuestos insolubles, ¿no es cierto? Esa sería la pregunta correcta, ¿ya? Voy a sacar esto, no la presencia, sino que la formación. Cuando me refiero a la presencia, es la presencia de compuestos que puedan, especies químicas que puedan formar compuestos insolubles. Ok, ahí está planteada la pregunta y la respuesta obviamente es sí, sí puede. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar cómo sucede esto. Vamos a colocar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una reacción redox, la reacción de dicromato, por ejemplo. Esto es un 7. La reacción de dicromato más 3 electrones, 6 electrones, perdón, 6 electrones va a producir 2 cromo 3 más. Ok. Y este equilibrio, por ejemplo, es 1,1 voltios. Entonces, uno podría decir que este equilibrio de la especie es cromo 6 y cromo 3 es un equilibrio bastante oxidante, ¿eh? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿puedo disminuir el potencial redox de este par redox? ¿Lo podría hacer? Y la respuesta es sí. Entonces, para poder plantear esto, una de las estrategias sería, por ejemplo, disminuir la concentración de dicromato. Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, agregando un agente precipitante, un metal, por ejemplo, podría ser plomo, ya podría ser plomo y se va a formar un compuesto insoluble, ¿verdad? Acá sería el dicromato de plomo. No sé por qué me da con escribir 4 cromato. ¿Ya? 2 o 7. Entonces sería el dicromato de plomo, ¿verdad? Y ahora voy a colocar un S para que se note que es insoluble. Y ahí, este equilibrio obviamente se va a desplazar hacia la izquierda, hacia los productos. Se va a desplazar hacia acá. ¿Y por qué me hace eso? Ahí, se va a desplazar hacia acá. Al producir este otro compuesto insoluble. Y me gustaría que ustedes me respondieran qué sucedería entonces con el potencial si este equilibrio se desplaza hacia la izquierda o hacia la formación de dicromato. ¿Qué le sucedería a este potencial? Sería más negativo. Sería menor, ¿verdad? Menor, ¿ya? Sí. Porque es positivo ahora, entonces eso implica que el potencial disminuye.
¿ok? El potencial va a disminuir. Entonces lo podemos hacer simplemente agregando un agente precipitante. Otro ejemplo. Tenemos el mismo par redox, hierro 3 más un electrón, va a dar hierro 2, potencial 0.77, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir este potencial? Podemos disminuir la concentración de hierro 3, como lo hicimos anteriormente, por un agente complejante. El equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Este potencial va a disminuir. ¿Cómo lo podemos hacer? Incorporo cualquier agente precipitante de hierro 3. Por ejemplo, fosfato. ¿Ya? Entonces el fosfato me va a producir un compuesto que es el fosfato férrico, que es sólido, que tiene un determinado KPS, que no recuerdo en este momento, pero se va a formar un precipitado fosfato férrico. Y ese fosfato férrico va a producir un precipitado. Ahora, lo que tenemos que tener mucho cuidado es ver qué sucede con el hierro 2. ¿Ya? No pierdan de vista eso. Puede formar también, por ejemplo, esto sería 3 y estos serían 2. ¿Podría formar eso? El fosfato ferroso. Tenemos que ver, ¿no es cierto? Entonces, esto va a estar determinado por un KPS, que voy a colocar acá también, identificado acá como un KPS. Entonces, tenemos que ver el juego de estos KPS. ¿Les parece? En este caso, no. En este caso, aquí solamente podría formar un precipitado con el dicromato, el plomo, ¿no es cierto? Porque con el cromo 3 obviamente no va a formar nada. Si quisiéramos hacer más oxidante, por ejemplo, a este par redox de cromo 6 con cromo 3, ¿qué tendríamos que hacer? Precipitar el cromo 3. ¿Les parece? Uno precipita el cromo 3, saca y ese potencial aumenta. Entonces lo puedo representar así. Si uno quiere que aumente, este va a disminuir y esto va a aumentar. ¿Ok? O sea, un juego. Es un juego simplemente de equilibrios. Ok. Bueno, entonces calculemos algo sobre este equilibrio. Y yo les dije que íbamos a participar, vamos a empezar con un complejo que es bastante modelo, ¿ya? Se usa mucho en química, que es el complejo de hexaciano, el par redox hexaciano ferrato, hexaciano ferroso. Hexaciano ferrato, hexaciano ferroso. Entonces vamos a ver acá. Vamos a tener este complejo. ¿Ya? Son 6 cianuros, esto es bastante peligroso. Se usa bastante, ahora ya no se usa tanto. Hexaciano. Y este es de hierro 3. Por lo tanto, ¿cuántas cargas tiene ese? Si el cianuro tiene una carga, ahí incorpora 6 cargas negativas y contrarresta 3 cargas del hierro 3. Por tanto, serían 3 menos. ¿Ok? Si este ion complejo adquiere un electrón, se puede formar acá este otro compuesto complejo que ahora tiene hierro 2 como especie metálica. Entonces, la carga de este complejo ahora sería menos 4, hexaciano ferroso. Ya es el ion hexaciano ferroso. Ok, esa es lo que sucede y el equilibrio, el potencial redox de este equilibrio, colocar acá, el potencial redox, es de más 0.36. Más 0,36 voltios. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo que puedo decir de esto? Más 0.36. Puedo decir que en general el hexaciano férrico o el ferrato, pero el hexaciano ferrato es oxidante pero muy suave, 0.16. Es un oxidante pero súper suave, por eso se ocupa tanto en electroquímica. Ok. Y le vamos a incorporar ahora un agente reductor. Entonces, un agente reductor que también es suave. ¿Okay? Entonces vamos a decir que el yoduro ya se va a oxidar, porque va a reducir y va a producir yodo, un medio, más un electrón. Y ese potencial ya lo conocemos, ¿no es cierto? Ese potencial lo hemos visto bastante y el E0 es menos 0.54 voltios. Que entonces ustedes me van a responder, como buenos químicos de la Universidad de Concepción,
si esta reacción sucede o no sucede. ¿Ya? Entonces yo voy a escribir la reacción para que ustedes piensen cuál sería su respuesta. Más yoduro. Esto va a dar el complejo de hierro 2. Más 1/2 de yodo. Y ahí se me van los electrones, ¿verdad? Voy a marcar ahí. Ok, ahí se me van los electrones. Entonces, ¿cuál sería el potencial? El potencial sería positivo o negativo. El potencial cero resultante de esta reacción sería menos 0.176. Entonces, ¿qué responden los químicos de la Universidad de Concepción? No sucede, o sea, No no sucede, no es espontáneo. espontánea, no es espontánea. Ok, partimos bien. Pero como ustedes son de la Universidad de Concepción, y ahora yo les digo, ustedes tienen que hacer que esto suceda. Entonces, acepto propuestas. ¿Hacia dónde tenemos que desplazar el equilibrio ahora? Esto termodinámicamente está favorecido. Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, ¿correcto? Hacia la derecha, muy bien. Tenemos que Podría desplazar eso acá. precipitar el yoduro o el complejo del hierro 3. O el complejo de hierro 3. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros precipitamos el yoduro, voy a colocarlo de tal manera que usted se dé cuenta. Vamos a sacar al yoduro. No, ¿Hacia no, no. dónde es? El yodo. ¿Cierto? El yodo. Muy bien. Sí, correcto. Hay que precipitar el yodo. Entonces, la pregunta es, ¿se puede precipitar el yodo? O el del hierro 2. Cualquiera. Sí. O el complejo de hierro 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede precipitar el yodo molecular? La respuesta es muy difícil, ¿ya? No, en realidad no se podría. Sin embargo, uno sabe que el yodo molecular es poco soluble en agua, ¿no es cierto? Muy poco soluble en agua. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto de precipitar. ¿Cómo puedo remover esto? ¿Podríamos hacerlo escapar de la solución aumentando la presión? Porque es un gas, ¿no? No es gaseoso, este es poco gaseoso, muy poco gaseoso, pero va por ahí la respuesta. Ah, ya, ok. Si es poco soluble, lo podría filtrar. Es poco soluble en agua, es más soluble, pero es más soluble en solvente orgánico, fíjense ustedes. Entonces podría tener una fase orgánica y separarlo. Exactamente. Basta con que ustedes agreguen a esta semireacción una gotita, pero una gotita de hexano, N-hexano, o una gotita de ciclohexano. Y estoy seguro que en esa gotita de ciclohexano se va a empezar a disolver el yodo y va a empezar a abandonar el agua. La fase acuosa donde sucede toda esta reacción. Aquí en realidad yo no lo he hecho y ahí estoy mal. No lo hago por cómodo nomás. Aquí todas estas especies son acuosas. ¿Ya? Pero al yodo molecular, es una especie molecular que no tiene carga, es mucho más soluble en un solvente orgánico. Entonces, si incorporo un solvente orgánico, por ejemplo, este se llama el proceso de extracción por solventes. Voy a desplazar el equilibrio hacia acá. Y seguramente este potencial va a tender a ser mayor. ¿Les parece? Pero la pregunta que me hizo, no recuerdo quién la hizo, pero ¿se pueden agregar un compuesto insoluble? ¿Pueden formar un precipitado? Entonces agreguemos un precipitado, ¿verdad? Y como no podemos precipitar, lamentablemente, el yodo, precipitemos el complejo. ¿Les parece o no? ¿Ya? Precipitar. Entonces vamos a precipitar ese compuesto. Y lo vamos a precipitar, por ejemplo, agregándole ion zinc. ¿Ya? Acuoso. Entonces aquí se va a formar un compuesto insoluble, que es zinc 2, y como anión tiene a este complejo. Es curioso, ¿eh? Pero es así. ¿Ya? Ahí está. Esto es 4, claro. Como eso es 4, tiene 2 zinc. Y esto es
sólido. ¿Ok? Entonces se forma el hexaciano ferroso de zinc, ¿ya? De zinc, que es un compuesto insoluble. Entonces vamos a colocar compuesto insoluble. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo acá? Tenemos que sacar o buscar la constante, el KPS, ¿ya? Y yo tengo el KPS acá. Está en el libro del profesor Butler. Es 10 elevado a menos 16. ¿Qué les parece? Bastante insoluble, ¿no es cierto? Súper insoluble. Entonces, voy a colocar acá nuevamente todo. Ahí, como ustedes ven en la pizarra, existe un equilibrio que no es espontáneo en términos termodinámicos. Sin embargo, la estrategia es precipitar acá, ¿ya? Precipitar este compuesto, este complejo, desplazar el equilibrio hacia la derecha a través de el ion zinc, formar un compuesto insoluble y calcular ahora cómo se va a comportar este potencial. Vamos a ver caso la reacción es espontánea o no. ¿Me siguen? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular cómo quedaría expresado la concentración del complejo de hierro 2 en función de la formación de este compuesto insoluble. Entonces voy a colocar acá B o 2, no me acuerdo quién le estaba colocando. No estaba colocando nada, ni una cosa. Dos, sí. Entonces este sería el planteamiento 1 y este sería el 2. Entonces, 2 vamos a plantear el equilibrio, incorporar el equilibrio. De precipitación. ¿Ya? ¿Cómo queda el equilibrio de precipitación entonces acá? Sería el complejo, ¿verdad? 4 menos, más 2 zinc acuoso. Esto también lo voy a colocar acuoso para que se note. ¿Ya? Y esto vamos a formar el precipitado de y listo. Insoluble. Insoluble. Y aquí vamos a incluir, obviamente, el producto de solubilidad que dijimos que es 10 elevado a menos 16. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a aquí hay algo raro. Lo que tengo que hacer es plantear el equilibrio de solubilidad. Esto sería 1 partido por KPS, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sería 1 partido por KPS, porque esta es la reacción de precipitación, no es la reacción de solubilización. ¿Ya? Entonces aquí sería todo esto a la menos 1, ¿verdad? Para que no haya duda. Lo que debería haber hecho, y lo voy a hacer para que no quede ninguna duda, debería haber planteado el equilibrio de solubilización. Se disuelve en el complejo más 2 cintos más, y eso es KPS. Ahora sí, tranquilo. Menos 16. Ok, y ahora voy a colocar este equilibrio en el equilibrio de la ecuación de Nernst, que deberíamos haber planteado acá, pero no lo hicimos. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer, voy a incorporar cómo sería la ecuación de Nernst en este sentido. Lo voy a colocar acá, si me permiten. ¿Está claro? A partir de esas reacciones voy a escribir la ecuación de Nernst. E resultante es igual a E0 menos 0.059. ¿Cuántos electrones intervienen acá? Uno solo. Me queda por el logaritmo de... Y ahora sí coloco todas las especies. Voy a agrandar un poquitito. Este por la concentración de yodo elevado a un medio y dividido por
la concentración del complejo de hierro 3. ¿Verdad? Ahí está. Esa sería la ecuación de Nernst establecida para este equilibrio inicial. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a escribir la ecuación de Nernst, donde va a estar expresada esta otra ecuación incluida. Entonces aquí voy a despejar la concentración de esta especie. Entonces la concentración, el KPS va a ser igual a la concentración del complejo por la concentración de zinc elevado a 2. Y por lo tanto la concentración del complejo es igual al KPS y dividido por la concentración de zinc elevado al cuadrado. Entonces ahí ahora puedo ir a despejar la concentración del complejo. Entonces ER me quedaría igual a E0 R menos los 0.059 por el logaritmo de la concentración. Y ahora aquí está, esta es la concentración del complejo, ¿no es cierto? Del complejo, que la tengo que reemplazar en función de el KPS. Entonces aquí me queda KPS dividido por la concentración de zinc, ¿verdad? Y ahora esto multiplicado por la concentración de yodo elevado a 1 medio dividido por la concentración de yoduro. Y me está faltando la concentración de el otro complejo, que sería 3 más, 3 menos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación, incorporando el equilibrio, más el equilibrio de precipitación. Incorporé y ahora despejo todas las concentraciones. Ok, entonces voy a seguir trabajando acá. Voy a agrandar un poquitito, me queda ER es igual a E0 menos los 0.059 por el logaritmo ahora de KPS. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora, voy a decir que la concentración de zinc, 2 más, va a ser igual a 1 molar. La concentración de yodo va a ser igual a la concentración de yoduro, ¿ya? Y la concentración de la especie de hierro 3 más va a ser igual a 1 molar. Entonces me quedaría simplemente esta ecuación. ¿Ya? Entonces voy a colocarlo acá. Me quedaría el ER ahora, resultante, es igual a E0, que ya lo conocemos. Y ahora el logaritmo de KPS sería el logaritmo, no me recuerdo cuánto vale KPS. En alguna parte lo coloqué, 10 elevado a menos 16. Eso sería la constante, ¿verdad? 10 elevado a menos 16. O sea, el 16 lo puedo sacar, ¿verdad? El menos 16 lo puedo sacar. Y me quedaría ER. Uy, me molesta ese botón que tiene el lápiz de la tabla. Da E0. Voy a escribir el valor de 0. ¿Cuánto era eso? Menos 0.176. Menos 0.176. Y ahora me queda menos 0.059 por menos, sería el logaritmo de 16 es menos 16, claro. Menos 16, por menos 16. Y eso me da más 0.78 voltios. Y por lo tanto, esta reacción, ahora que era negativa, termodinámicamente no espontánea, se convierte en una reacción espontánea. ¿Ya? Entonces, hemos demostrado
que incorporando también un compuesto, una especie que genera un compuesto insoluble en los productos, desplaza el equilibrio hacia la derecha y eso también modifica el potencial redox del par redox que estamos estudiando. Entonces es bastante simple. Espero que hayan entendido esta relación de el equilibrio redox con otros equilibrios. Vimos cómo se relaciona el equilibrio redox con el equilibrio ácido-base, con el equilibrio de complejos, de formación de complejos y con el equilibrio de precipitación y solubilización. Entonces en la próxima clase vamos a hacer una integración de todos los equilibrios. Vamos a pasar obviamente el equilibrio de precipitación y solubilización en una clase y después vamos a incorporar los equilibrios ácido-base, complejos y redox en el equilibrio de precipitación y solubilización de sales.